Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. Estamos en nuestra saga de lectura del libro de Deuteronomio, el quinto libro del Antiguo Testamento en la Biblia. El quinto libro escrito por Moisés, el primer autor de la Biblia, ¿no es cierto? El día de hoy nos toca leer el capítulo 2. Ya leímos el capítulo anterior, el 1, con toda la introducción enlazadora con los libros anteriores. Me tomé un rato en eso, pero ahora ya podemos continuar simplemente con la lectura. En el capítulo anterior hemos leído que Moisés empieza a relatar lo sucedido a Israel durante 40 años en el desierto. Se manda a los hijos de Israel entrar y poseer la tierra prometida, Canaán. Se escogen jueces y jefes para ayudar a Moisés. Los espías de Israel dan un informe negativo. Los adultos de Israel perecerán y no ingresarán a la tierra prometida. Y los amorreos, la población principal ocupante de todas esas áreas, derrotan a los ejércitos de Israel en un primer intento de ocuparlos fuera de la obediencia de lo que Jehová mandaba. Y este capítulo denota dolorosamente cómo nos va cuando hacemos las cosas por nuestro propio interés y no por lo que Dios manda, básicamente. Así que ahora el capítulo 2. Este libro es un recuento de todo lo vivido. ¿Okay? Moisés está recontando o haciendo un recuento de todo lo vivido por el pueblo de Israel desde que salieron de Egipto. ¿Okay? Entonces, y volvimos, versículo 1, y partimos al desierto. Esto es cuando ya se les... Otra vez, a ver, ¿cómo explico esto sin parecer... Originalmente el pueblo de Israel ha sido liberado de Egipto cruzando el Mar Rojo en seco. Viajan 3 meses durante la cual hay una guerra que Josué comanda, y llegan al monte con los amalecitas, ¿no es cierto? Llegan al monte Sinaí, en Horeb, se pasan un año ahí organizando al pueblo básicamente. Y luego viajan hacia el sur de la tierra prometida, toda esta zona es la tierra prometida, y mandan espías para ver cómo era la tomada, cómo iba a ser la tomada de posesión de la tierra prometida. Y los 12 espías que fueron enviados, 10 mandan un reporte que da miedo, son muy grandes, son muy fuertes, tienen ciudades fortificadas y qué miedo. Okay. Y 2 espías trajeron un reporte positivo. Es una tierra preciosa, es una tierra muy fructífera y está ocupada de gente, pero Dios nos va a ayudar a desalojarlos. Entonces, el pueblo se llenó de miedo por el reporte de los espías negativos y Jehová se enoja y los desecha como merecedores de entrar a la tierra prometida. Y les dice: ninguno de ustedes va a entrar porque no han confiado en mí. Y ahí se asustan algunos y dijeron: no, sí, vamos, y fueron, y Moisés les dijo: no, ya no, Jehová no está con ustedes, ya Jehová ya los castigó. No, que sí, que vamos a hacer lo que aquí. Y le dijo: si van a perder. Y fueron y perdieron, y fue terrible. Entonces finalmente, llorando y con remordimiento y toda la pérdida, Jehová les dice: váyanse de regreso al Mar Rojo, y empieza el retorno hacia acá. Y esto es el inicio de los 40 años de viaje, ¿okay? Hasta que la generación de adultos que cruzó el Mar Rojo en seco haya fallecido, todos viejos o lo que sea, y entonces la nueva generación va a entrar. ¿Okay? Entonces, y volvimos y partimos al desierto, camino del Mar Rojo, con el rabo entre las patas, con la cola llena de vergüenza, como Jehová me había dicho. ¿Okay? Camino del Mar Rojo como Jehová me había dicho. Y rodeamos el monte Seir durante muchos días. Y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Rodeamos el monte Seir durante muchos días. Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Ya bastantes vueltas han dado. Vayan hacia el norte ahora. Y manda al pueblo diciendo: al pasar vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú,
Esaú, ¿quién es Esaú? Esaú es el hermano de Jacob. Jacob, que ahora se llama Israel, padre de las 12 tribus. Esaú es el hermano mellizo de Jacob, el que fue el primogénito, pero perdió la primogenitura por la venta del plato de lentejas o el guiso rojo, lo que le generó a Esaú el apodo de Edom, y toda su descendencia los llamaban los edomitas, ¿okay? Y que estuvieron distantes más de 25 años por temor a la venganza, pero cuando Jacob regresa, Esaú lo encuentra, es Jacob muerto de miedo de que Esaú venga a vengarse, y no, se aman, son amigos, se perdonan y no pasó nada. ¿Okay? Y ahora 500 años han pasado, 500 años, porque han estado 450 años, 30, pero más los años previos de que lleguen a Egipto, esclavos en Egipto, y ahora liberados por Moisés. Ahora han pasado muchos años en el desierto, un redondeo de 500 años después de Esaú y Jacob. Ok, ahora están pasando, al pasar vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, son vuestros primos de alguna manera, ¿no es cierto?, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No contendáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun la huella de la planta de un pie. Toda la tierra de ellos es de ellos, no hagan nada ustedes. Porque yo he dado como heredad a Esaú el monte Seir. Eso será para ellos. Ustedes van a pasar por ahí nomás. Compraréis de ellos con dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Durante estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. ¿Cuántas veces podemos mirar nuestra vida y reconocer esto mismo? Deuteronomio 2:7. Jehová te ha bendecido en todas tus obras, en toda obra de tus manos. Él sabe que andas en este gran desierto, Él sabe que la vida es dura, que estás sufriendo, que es difícil. Durante estos 40 años o lo que sea de tu vida, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Nadie dice que vas a ser millonario en una playa de arenas blancas tomando tu margarita, feliz y sin tareas. No, pero nada te ha faltado. Has tenido todo lo necesario. Está difícil. Yo sé que estás en el desierto de tu vida. Y pasamos entonces de largo a nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino de la llanura de Elad y Esión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. ¿Okay? No hubo ningún enfrentamiento ahí. Y Jehová me dijo: no molestes a Moab ni los provoques a la guerra, pues no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado Ar como heredad de los hijos de Lot. Parece que Ar era la zona de Moab, y esa tierra era como herencia prometida a los hijos de Lot. ¿Te acuerdas de Lot? Lot era el sobrino de Abraham hace 1000 años, más o menos. Y Lot, que estaba junto a Sodoma y Gomorra, y vinieron los 3 caballeros a avisar a Abraham que van a destruir Sodoma y Gomorra, pero Abraham le rogó que no lo haga porque había gente buena. Bueno, si me encuentras gente buena no las destruiremos. Y buscó, y no había, hasta que Abraham dijo: pues ok, no hay nadie, pero mi sobrino está ahí, Lot, y su esposa, y sus hijas, y sus hijas. Mira que por favor, que Lot, mi sobrino. Entonces fueron los 3 ángeles o mensajeros o caballeros o lo que sea a Sodoma, fueron donde Lot y rescatan a Lot en forma muy apresurada de la destrucción inminente que cayó del cielo fuego vivo y destruyó a Sodoma y Gomorra, rescatando a Lot y su familia. Y hay varias cosillas y eventos que pasan ahí de tremenda importancia, ¿no es cierto? Pues esta zona de Ar en Moab era la promesa de la herencia de Lot. Ese Lot. Y ya tienen 1000 años ahí. Más o menos. Desde Abraham o Lot hasta Moisés es casi 1000 años. Muy bien. Luego, los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los anaseos.
¿Te acuerdas de los emitas? Esa es la referencia al capítulo anterior que se hacía de los hijos de Enac, de los supuestos gigantes. Deuteronomio, ellos también eran considerados gigantes como los anaseos, y los moabitas los llamaban emitas. ¿Okay? Los emitas han habitado en esa tierra de Ar antes. ¿Okay? Los emitas habitaron en ella antes, ojo a esto. Pero todavía habían algunos restos de ellos aparentemente. Pueblo grande y numeroso y alto como los anaseos. Ellos también eran considerados gigantes como los anaseos. Y los moabitas los llaman emitas. Todo eso entre paréntesis, ¿eh? Desde el 10 abre un paréntesis. De la tierra de Ar, heredad de Lot. ¿Ok? Paréntesis. Y en el 12 sigue. Y en Seir habitaron antes los Horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, que ahora es la tierra de Edom, edomitas. Antes de Esaú estaban los Horeos, y los destruyeron delante de sí estos de Esaú, y moraron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra de su posesión que les dio Jehová. Cuando Dios apoya a un pueblo, ese pueblo vence. No hay duda. Cuando ese pueblo que Dios ayuda, cuando ese pueblo se aleja de Dios, entonces ya Dios no los ayuda. Y si encima cometen pecados vergonzosos para Dios, no solo Dios no los ayuda, sino los destruye. ¿Okay? Levantaos, ahí cierra paréntesis. El 13, levantaos ahora y pasad el arroyo de Sered. Y pasaron el arroyo de Sered. Y los días que anduvimos desde Cades Barnea hasta que pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años. Ahí están casi los 40 años de viaje. Hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Todos los adultos que habían venido desde Egipto, ya todos se acabaron, murieron. Y también la mano de Jehová estuvo contra ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. No solo murieron de viejos, han habido varias matanzas en el camino, matanzas internas, por la rebelión de Caleb, no era Caleb, por la bendición, no me acuerdo, cuando hubo uno de los príncipes de las casas de Israel que quiso tomar el puesto de Moisés, y llamó a retar a Dios, que Dios escoja entre Moisés y yo, y hubo una rebelión ahí murieron 250 que llevaban las basas de incienso encendido, y murieron los líderes, no me acuerdo si era Caleb, no, Caleb era el buen espía, ¿no? En fin, no me acuerdo, un nombre por ahí, y su familia, que fueron enterrados, se abrió la tierra y se los tragó con su tienda y todo, con familia y todo, esposa, hijos, todos. Al día siguiente viene el pueblo diciendo: Moisés ha matado a nuestros líderes, que Moisés está mal. Y Jehová agarra y dice: ya estoy harto de estos, voy a barrerlos. Y empezó la matanza que nadie estaba haciendo, pero empezaban a morir. Y Moisés, arrodillado en el piso con Aarón, le dice a Aarón: oye, anda, corre al templo y haz la ordenanza de la expiación por el pueblo, para que se le perdone sus pecados, que la matanza está empezando, por favor, corre. Ese capítulo fue impresionante, Números 16 me parece. Y Moisés va y hace la ordenanza de la sangre del incienso, del encendido y del altar. Y una vez hecha la expiación por el pueblo, fue corriendo a donde estaba la matanza y se puso entre los muertos y los vivos. Y la matanza se detuvo. Y para mí este ha sido un capítulo revelatorio, no sé si es Números 16 o Números 10, pero un capítulo totalmente iluminante para mí respecto al funcionamiento de la expiación ante la justicia y la misericordia. Totalmente impresionado quedé por ese capítulo y ahora lo estoy recordando. Entonces, en otros asuntos del pueblo también hubo, cuando llegaron a Moab y se empezaron a contagiar con las mujeres bellas de Moab y empezaron a seguir sus dioses y a adorar sus ídolos y meter mujeres idólatras al campamento y a fornicar con ellas, y hubo una matanza, y en unos morían 4,000 y en otros morían 14,000 y en otros 24,000.
Y ha habido matanzas internas por la purga de la santidad que Dios exigía a este pueblo. Y si no se cumplía, este pueblo enterito iba a terminar barrido. Pero gracias a Moisés y su paciencia, detenía la mano de la ira de Jehová. Y las matanzas no llegaban a ser totales. Entonces muchos murieron de viejos, muchos murieron en guerras, muchos murieron en las matanzas purgatorias, por decir una palabra, del mismo pueblo de Israel adentro, hasta acabarlos. 16. Y aconteció que cuando finalmente murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo: tú pasarás hoy el territorio de Moab hacia Ar. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, pues no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, porque a los hijos de Lot le he dado como heredad también esa zona. Y entre paréntesis, otra vez abre paréntesis por 4 versículos. Dice: como la tierra de los gigantes fue también ella conocida. Allí habitaron gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos. Eran un pueblo grande y numeroso y alto como los anaseos, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas, quienes los desalojaron y habitaron en su lugar. Estos gigantes fueron derrotados por los moabitas, o los de Amón, ¿no es cierto? Los amonitas. Como hizo con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos, otros gigantes, y ellos los desalojaron y habitaron en su lugar hasta hoy. Y a los abeos, que podemos suponer son otros gigantes, que habitaban en las aldeas hasta Gaza, tierra conocida hoy día, Gaza, ¿no? Los caftoreos, que salieron de Caftor y los destruyeron y habitaron en su lugar. Caftor, es decir, Creta, sitio desde el que los primeros filisteos emigraron a Canaán. Hay veces en que me gustaría ser historiador, me gustaría ser historiador no logístico, historiador geográfico de todas estas zonas. Filisteo era esta zona de acá, y esta estaba llena de gigantes. La tierra de Esaú era esta tierra de acá, la tierra de Amón era esta tierra de acá, y toda esta tierra estaba llena de gigantes. Y a Esaú se le permitió vencer su zona de acá, a los amonitas se le permitió vencer esta zona de acá, a los ¿quiénes fueron? A los abeos se les que habitaban en las tierras, no, a Esaú, Sir y levantados, bueno, ya no estoy seguro. La tierra de los gigantes, conocida como tiempo, todo esto habla de los gigantes. ¿Y por qué se les permitió perder y ser eliminados y barridos? Porque seguramente, conociendo ya el carácter de Jehová, no permite que una sociedad persista en la vergonzosa continuidad de los peores pecados, cuales sea que esos sean. No quiero entrar en casuística mórbida aquí, pero cuando entramos en pecados que no son simplemente pecados que te alejas de Dios, son pecados de destrucción de la inocencia de otros, pecados vergonzosos que no tienen reparación sino la purga completa de toda esa generación. Y o va a caer fuego del cielo, o voy a agarrar a otro pueblo y lo voy a fortalecer para que los invade y los destruya a ustedes. Entonces ese fue el destino de los gigantes por medio de estos pueblos. Entonces, levantaos, partid y pasad del arroyo Arnón. He aquí he entregado en tus manos a Sehón el amorreo, el rey de Hesbón, y su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra con él en guerra. Te voy a fortalecer. Hoy comenzaré a infundir miedo y terror de ti entre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Una gran campaña de guerra es primero, antes de atacarlos, infundir miedo, ¿no es cierto? Y una vez que están débiles por el miedo y atolondrados y alterados y no organizados, es muy fácil vencerlos. Pues Jehová estaba delante de ellos infundiendo el miedo. Y enviaré mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón, rey de Hebón, con palabras de paz.
diciendo: pasaré por tu tierra por el camino iré, sin apartarme ni a la derecha ni a la izquierda. La comida me venderás por dinero y comeré, y el agua también me la darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie. ¿Te acuerdas? Primero hicieron eso con los edomitas, luego hicieron esto con los amorreos. En los amorreos les van a prohibir, les van a decir: no vas a pasar, tenemos miedo de ustedes. Pero debido a eso van a ser aplastados más adelante. Como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaban en Seir, a los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Ese era el compromiso. Ve y diles eso, que vamos solo a pasar. Mas Sehón, el rey de Amón, no quiso que pasáramos por su territorio, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tus manos, como lo vemos hoy. Otra vez esa frase, que Dios había endurecido el espíritu y obstinado su corazón. Esa frase la hemos leído muchísimo en el libro de Génesis, me parece. Génesis, Éxodo también. En los lidios con Faraón, ¿te acuerdas? Y los 10 prodigios contra Moisés. 10 prodigios de Moisés contra Faraón. Decía con frecuencia: y Jehová endureció el corazón de Faraón. Jehová no endurece el corazón de Faraón. Jehová permite, te da la oportunidad para que entonces tú aceptes o te pongas peor. Cada oportunidad que Dios da es como el filo de una espada, en el que solo tengo blanco o negro, y o me hago mejor o me hago peor. Y ese es mi albedrío. Dios no mueve mi albedrío, porque entonces me quita mi albedrío, y eso lo haría a él mentiroso, lo cual le quitaría la autoridad de Dios. No sería Dios más. Entonces Dios no endurece tu espíritu, Dios no obstina tu corazón. Tú lo haces ante las oportunidades que Dios te da. Él te da la oportunidad, Él sabe, tú te vas a volver peor, y espera, ojalá se vuelva mejor. Y tienes la oportunidad, y cuando te vuelvas peor, no podrás decir: tú me hiciste peor, no me diste la oportunidad. Te la dio, me la dio, nos la dio. Entonces se volverá peor, y así entregaré a él en tus manos, porque ahora lo merecerá, ¿no es cierto? Si te voy a castigar por lo que estás haciendo, por lo menos me voy a asegurar que tú tengas bien claro que te mereces el castigo. Y te daré la última oportunidad de que resarzas tus problemas, de que arregles tus problemas, o de que confirmes tus problemas, y entonces mereces la destrucción. Y cuando seas destruido, dirás: pobre de mí, no, me lo merezco. Y lo sabrás, por más que llores, por más que no quieras, por más que ahí quieras arrepentirte, ya fue. 31. Y me dijo Jehová: he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra, el rey de los amorreos, ¿no es cierto? Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Yahaza. Estamos haciendo un recuento de todo lo que ha venido pasando, ¿no es cierto? Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él, y a sus hijos, y a todo su pueblo. Y tomamos entonces todas sus ciudades, y destruimos por completo todas las ciudades, hombres y mujeres y niños, no dejamos ninguno. Esto es crudo, ¿no? Esto es crudo, muy crudo. Sin embargo, encaja con el carácter de Dios pintado en estas escrituras, pintadas por un pueblo que solo entendía premio-castigo, nada más, porque están fundando una mentalidad de carácter que no podían tener Israel de la historia de la que viene, de 400 años y tanto de esclavos que no saben pensar por generaciones. Entonces la única forma de entender algo es premio-castigo. Vive, muere. Idolatría, muerte completa, y tienes que destruirla. No que al que te guste, al que sea bueno, al que te mire bonito, al que te mire feo. No, destruye o premia, o al revés, premia, destruye. ¿No es cierto? Y eso fue un carácter de Dios necesario para este contexto sociocultural de este pueblo, de donde provenía, ¿no es cierto? 35. Solamente tomamos para nosotros el ganado y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo Arnón,
y la ciudad que está en el valle hasta Galaad. No hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Estoy tratando de encajar los conceptos de los observadores de afuera de todas estas dinámicas. Si yo soy uno de estos pueblos invadidos por Israel, voy a sentir que malo es Israel. Pero voy a saber que es por mi maldad que me merezco esta destrucción. Quiero pensar que sí. Ahora, niños, mujeres, ¿eran inocentes? ¿No eran inocentes? ¿Adoraban al Dios del cielo o tenían ídolos y prácticas idólatras? ¿Lo sabían? ¿No lo sabían? Dios va a condenar a todos con la misma navaja, a pesar que todos mueran. Un concepto muy infantil, pero muy gráfico, es: va a mandar a todos al infierno. Entonces, todos al infierno, los que construyeron los ídolos, los que se inclinan ante los ídolos, los que sacrifican a sus hijos ante los ídolos, y también a los hijos, también al infierno, y también a las mujeres que no habían hecho nada más que obedecer a sus maridos, todos al infierno. Todos mueren, pero eso no es necesariamente el juicio. Dios, ¿cuántas veces ha dicho: ok, no me sirven, barridos, chao? Ahora sí, vamos a tratar de que esto me sirva. No, ahora no me sirve, barridos. Eso en cierta manera es un juicio temporal, es un juicio en tu vida mortal, pero no es el juicio final en el cual te mandan al infierno. ¿Sería justo? ¿Todos con el mismo cuchillo? Sí, todos murieron, pero ¿todos merecen el infierno? Qué triste haber muerto, pero no se acabó la vida. Se acabó la mortalidad, sí, pero no la vida de la que venimos de Dios, como tantas escrituras nos han enseñado, y a la que a Dios vamos, como tantas escrituras nos enseñan. Entonces, allí seré juzgado por el peso exacto de mis propios y personales actos. Sí, morí en la invasión de allá porque estaba en el lugar equivocado, en la familia equivocada, en las prácticas equivocadas, en la cultura equivocada, y me barrieron. Pero ahora voy a ser juzgado por mis actos. Mis actos. Y no todos merecen ir al infierno, bajo ese contexto. Y estoy usando la palabra infierno en manera muy infantil, ¿no es cierto? No descartándolo, pero sí simplificando. Ok. No dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros el ganado y los despojos. Había otra idea que debo aburrir con tantas ideas, pero no puedo sentirme bien no diciéndola. Y es que si observamos la matanza desde la víctima, ok, ya expliqué. Ahora, si observamos la matanza desde un tercer punto de vista, ahí está la víctima y ahí está el opresor. Ahí está el que pierde la guerra, el que es barrido y genocidado, destruido, y el atacante. Yo puedo ver que abusivos. Oye, dejen de... Esto es un genocidio, no los maten. ¿Qué les pasa? Su derecho de vida, derechos humanos, y son personas y no es posible. Y los ataques a los niños, en los hospitales, en los niños y los bombardeos a las mujeres, a los civiles. ¿Y por qué hacen eso? Son abusivos. Y podemos defender a la víctima y condenar al victimario. Y en realidad no sabemos. ¿Por qué Dios está permitiendo eso? Dios está apoyando al victimario y ha abandonado a la víctima. Y Dios es justo. Entonces, esto está bien. ¿Debo llegar a ese punto? ¿Y defender al victimario? Sí, tiene derecho de defenderse. Y provocar un genocidio tan desagradable, tan inaceptable. Ahora, ¿cuál es la condición? De que Dios esté guiando a este pueblo abusivo,
que entonces si Dios lo está guiando no es un abuso, es un castigo justo de lo que Dios ha determinado para este pueblo destruido y para este pueblo destructor, porque Dios es justo. La condición que me saca a mí de toda posibilidad de juicio, o sea, yo no puedo juzgar, la condición es que este pueblo al que Dios apoya sea un pueblo santo, que sea un pueblo santo. Si yo puedo decir, este pueblo es santo, si este pueblo puede decir, somos santos y realmente serlos, el que Dios pueda decir, este pueblo es santo, entonces está justificado, por más horroroso que esto pueda ser. ¿Pero son santos? Cualquiera que ha hecho un pequeño estudio o conversado a cierta profundidad de las profecías de los últimos días, de las profecías que ya ocurrieron, pero para el tiempo en que se dieron eran profecías, del pueblo de Israel, y del futuro del pueblo de Israel, y el futuro de los que quedaron del pueblo de Israel, y el futuro perdido de todas las demás tribus de las que nunca se supo nada por miles de años, no se sabe nada por miles de años, y de las poquísimas tribus que quedaron, como la tribu de Judá, los judíos, que hacen honor y dicen que ellos son la casa de Israel, y que toda la casa de Israel son ellos no son más que una tribu de 12, 10 de las cuales no se saben nada. Y que los judíos son los únicos que merecen el derecho, el respeto y el cumplimiento de la promesa de Jehová dada a Abraham, solo para los judíos. Sí, los judíos fueron el linaje por el cual el Salvador nació. El Salvador Jesucristo nació, proveniente del linaje de David, que todavía no hemos llegado, pero se considera uno de los personajes más importantes de la historia del pueblo de Israel. La tribu de Judá es una tribu muy importante por el... Se me fue la voz. La tribu de Judá es una tribu muy importante, históricamente hablando, por la cantidad de veces que ha tenido dominio en el gobierno. Eso sí. Entonces, históricamente, muy importante. De ahí a eclesiásticamente, de ahí a santificadamente, de ahí a cuánta cosa está guía por verse. Por sus frutos los conoceréis, y vas a ver si sus frutos merecen la aprobación de Dios por todo lo que hacen. Porque todo lo que hacen lo dicen primero, Dios me manda a hacer. ¿Pero está cierto eso? ¿Qué me dice Dios a mí respecto a esa reclamación de que son el pueblo de Dios? Yo no puedo tomar una decisión por mí mismo de un partidarismo o de un discernimiento de cualquier clase de valor tangible si no tengo alguna guía para mí, alguna guía personal, porque si escucho a todo Israel actual, voy a entender que ellos tienen derecho y Dios los avala. Pero si escucho a todo el resto del mundo, voy a entender que Israel son los malos y los judíos son los malos. ¿Y qué hago? ¿Qué hago entre estas dos posiciones que son muchísimo más variopintas de lo que estas simples dos opciones menciono? Pero, ¿qué hago para poder tomar una decisión acertada para mí? Y no estoy diciendo la correcta, sino acertada para mí, si no tengo una guía que me guíe en mi discernimiento. Nada sirve realmente si no tengo una conexión, una relación particular, presente, fuerte, edificada, cultivada constantemente de yo con Dios. Porque si no es así, estoy en el viento de las ideologías, en el viento de las propagandas y los medios que me dicen unas cosas, me dicen otras cosas, y decidiré por lo que más bulla entre a mis oídos. Pero Dios, ¿qué me dice? Dios debe decirme, Dios debe decirte. De otra manera, es tu opinión. Y como opinión pesa tanto como cualquier otra opinión. Y nunca podré convencer al resto de mi opinión. Pero yo sé, porque Dios me dijo. Eso es lo que debemos buscar. No estoy reclamando aquí saber nada, porque de nada sirve que yo diga lo que yo sé, porque en tus oídos será solamente una opinión. Y no importa lo que yo
el impacto que mis palabras causen. Lo que importa es lo que yo sé, para mí. Porque yo voy a guiar a mi casa, porque yo voy a guiar a mi familia, porque yo voy a guiar mi vida. Y cada uno debe encontrar y esforzarse por buscar y encontrar el yo sé. De otra manera somos una hojita seca en el viento de opiniones y nos posaremos en cualquier lugar. $35, solamente tomamos para nosotros el ganado y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. 36, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo Arnón, y la ciudad que está en el valle hasta Galaad, no hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas se las entregó Jehová, nuestro Dios, en nuestro poder. ¿Sabes qué es lo más triste? Cuando un pueblo inicuo actúa gritando en nombre de Jehová o de su Dios y gana. Eso es lo más triste, porque realmente se cree en su propio cuento. Condición previa, pueblo inicuo. Inicuo significa malo, pecador y alejado de la voluntad de Dios. Y cuando este pueblo malo, pecador y alejado de la voluntad de Dios empieza a tener éxito, ¿quién lo para? Se inflan al grado de que la destrucción tiene que ser peor y peor en su momento que Dios lo crea conveniente. Y hay tantas profecías para el final de Israel, para el final de la tribu de Judá, para el final de la tribu de José, para el final de las 10 tribus perdidas. Hay tantas profecías, eclesiásticas y no eclesiásticas, que el que se dedica un poco a entender eso, va a entender muchas de las cosas que están pasando en esta época, 2024, que estoy hablando en este momento, finales del 2024. Vamos a entender muchísimo, cogiendo esta historia, conjunto de historias macro, el recorrido santo y no santo del pueblo, y las profecías finales, y se entienden muchas cosas. Continúo, termino en el 37. Solamente no llegaste a la tierra de los hijos de Amón, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo Jacob, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Por eso no llegamos allá, porque Dios nos dijo no, respeta eso, no toques eso, no pelees con ellos. Pero esto sí, y hemos barrido. Mientras seamos santos, Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la realidad de fondo. La realidad de forma es tan sometida a la opinionología, que necesito una fuente de discernimiento que me ayude. Dios promete responder, Dios promete guiar, Dios promete iluminar nuestras mentes en la medida en que lo busquemos, en la medida en que establezcamos una relación directa con conexión con Dios. Para todas las preguntas. Esa pregunta también. Todas las preguntas. Estoy acá muy consciente de cómo se ve, basados en nuestra ideología de esta época. Sobre todo comparado con la casuística actual, bélica, que está ocurriendo en nuestro Medio Oriente. Y cómo está armándose ahorita el caldo de cultivo para un capítulo que no quisiera que pasemos, pero está profetizado. Y tenemos a Israel con Líbano, con Irán, con Irak, en plenos conflictos por las razones que cada uno considera santa. Y tenemos a unos apoyados por el bully del mundo, Estados Unidos, y apoyado por ejércitos mundiales llamado OTAN, y reflejando problemas que entre Ucrania, ahorita Corea del Norte, con Corea del Sur, China, con Taiwán, y todo apoyado por 3-4 brazos únicos que están moviéndolo todo. ¿Y es eso santo? Tengo que pensar. ¿O es eso no santo? Tengo que pensar. No tengo que pensar, tengo que preguntar.
y respuestas claras hay para el que busca. Y veremos que lo que pasa debe pasar y lo que va a pasar. Y es lo único que podemos pedir para poder prepararme, para poder prepararnos. Y cada uno hace su parte. Y yo hago la mía. A pesar que la mía esté tan manchada por mis propias desidias, negligencias e improductividades que me puedan caracterizar. Pero cada uno tiene su rol, su dote, su responsabilidad y su alcance de bendiciones que va a encontrar en la medida en que las merezca por su propia cercanía a Dios. Se aplica a mí, a ti y a todos. Ya fue suficiente. Este fue el capítulo 2 de Deuteronomio. Nos vemos en el próximo capítulo.